que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en esta noche, Dios, abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que podamos, Dios mío, poner en práctica tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Gloria a Dios, estamos en victoria. Amén. Creo que se me hace imposible no hacerles recordatorio, ¿verdad? De lo que Dios hizo a través de la campaña que tuvimos, donde el Espíritu de Dios se movió con libertad en ese lugar, ¿verdad? Donde pues Dios sanó un corazón ahí que estaba afligido, que el enemigo lo tenía desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero que Dios es bueno y Dios vino a dar libertad a los oprimidos. Así que igual yo me gocé mucho, aprendí mucho a través de esas palabras que trajeron los predicadores, ¿verdad? Los pastores, y me alegro mucho porque Dios cada día nos habla a nosotros. Ya podemos conocer la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero aún así no dejamos de aprender porque cada persona trae una revelación diferente, ¿verdad? Y bueno, yo creo que ya es un poco tarde, vamos a ir un poco rápido a la palabra de Dios. Hoy vamos a salir temprano. Ya es un poco tarde, pero vamos a salir temprano, no se preocupen. Quiero llevarlos a la escritura de Mateo 6, 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Santo Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Puede sentarse, hermanos. El tema que yo les traigo para esta noche titulé Perdonad para que podamos ser perdonados. Amén. La palabra de Dios que debemos de perdonar las ofensas que nos hacen a nosotros para que Dios nos pueda perdonar también a nosotros. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando nosotros muchas veces no perdonamos, a veces nos estamos aferrando al pasado. Y creo que una de las cosas que nos estancan muchas veces es la falta de perdón. A veces podemos tener grandes dones, grandes talentos para ponerlos al servicio de Dios. Pero muchas veces tenemos resentimiento, tenemos amarguras en nuestro corazón. Y eso nos estanca, nos impide seguir avanzando en el camino de Dios. Santo Dios. Y algo que yo quiero hablarles es acerca del perdonar. Perdonar. Porque a veces se nos hace tan difícil perdonar. A veces dañan tanto nuestro corazón. Porque esta es una actitud de corazón. A veces hay personas que sin querer o lo hacen conscientemente dañan nuestro corazón. Y a veces nosotros queremos a veces queremos como agarrar algo en contra de aquella persona. Porque tal vez nos hizo algo que nos causó mucho daño, mucho dolor. Y queremos muchas veces, como vengarnos de lo que nos hizo. Pero vamos a ir a través de la Escritura, cómo podemos nosotros quitar todo eso de nuestro corazón.
Y quiero llevarlos a Hebreos 12:15. Hoy las pantallas no están encendidas, ¿verdad? Voy a pedir que tengan un poquito de paciencia porque Hebreos 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ven como una raíz de amargura, como un resentimiento, nos puede apartar del camino de Dios y nos puede contaminar de tal manera de que nosotros también podamos contaminar a las personas que estén cerca de nosotros. Ya puede ser el esposo, la esposa, puede ser a nuestros hijos, puede ser que sean nuestros padres, puede ser que sean nuestros amigos. Muchas veces, cuando nosotros estamos contaminados, somos como una manzana podrida, dice, ¿verdad? Una manzana podrida daña a la otra. Y muchas veces podemos ser nosotros así. Y cuando esta palabra está hablando, no le está hablando al mundo. Le está hablando, ¿a quién? A la iglesia. ¿Verdad? Porque si bien es cierto que nosotros somos salvos por gracia, pero también a través de un resentimiento, una amargura, podemos perder la salvación. Tal vez no sé si todos estarán de acuerdo. Aleluya. Pero yo solo les hablo lo que la palabra de Dios dice. No sea, dice que brotando una raíz de amargura os estorbe y nos estorbe y por ella sean contaminados, ¿verdad? Dice que el enemigo es un experto en recordarte el pasado cuando te dañaron, ¿verdad? A veces nosotros queremos olvidar el pasado. Queremos olvidar cuando alguien nos hizo daño a nosotros. Queremos muchas veces avanzar hacia adelante. Pero a veces nos cuesta perdonar. Nos cuesta perdonar, ¿por qué? Porque no estamos poniendo a Dios en primer lugar. No estamos poniendo la palabra de Dios en primer lugar. No estamos obedeciendo la palabra de Dios como está escrita. ¿Verdad? Porque nosotros, el llamado que Dios nos hace es que nosotros debemos perdonar para que nosotros podamos ser perdonados. Y otra de las cosas, otra característica que tiene una persona que ha sido dañada, aparte de tener amargura y resentimiento, no tiene paz. Una persona que ha sido dañada no tiene paz. ¿Por qué? A veces quieren, si es el esposo con la esposa, a veces quiere ir a hacerle una caricia. ¿Qué queremos? Ya venís a molestar. Y así sucede cuando muchas veces no tenemos la paz de Dios. Porque dice que el mundo tiene paz cuando está bien, pero cuando nosotros los cristianos, cuando aún estamos en las pruebas, cuando estamos en las tribulaciones, podemos tener paz. ¿Por qué? Porque nuestro corazón ha sido limpiado por la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos tener paz. Una persona que no tiene paz vive estresado, vive amargado, vive enojado todo el tiempo. Santo Dios, aleluya. Dice que una persona, otra característica de una persona que ha sido dañada en su corazón, dice que se vuelve orgullosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando dañan a alguien, ¿qué es lo que dice? Lo primero que dice, si a mí no me pide perdón, yo no lo voy a perdonar. Yo quiero verla aquí, que venga a mis pies a pedirme perdón, ¿verdad? Y nos convertimos a veces en como que si fuéramos Dios nosotros, como que si fuéramos la última Coca-Cola, ¿verdad? Que queremos que todas las personas vengan a nosotros, que queremos que vengan como humillados. No, nosotros ya Dios nos sacó de ese lugar y nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora nosotros tenemos que pedir perdón nosotros. Ya nosotros como cristianos ya no estamos obligados a esperar como el mundo a que vengan a pedirnos perdón. Ahora nosotros tenemos que ir. ¿Por qué?
por la paz mental de nosotros, por la comunión que nosotros tenemos que tener con Dios, por la comunión con el Espíritu. Porque podemos estar orando, podemos estarle clamando a Dios, podemos estar leyendo la palabra de Dios, pero si tenemos algo contra alguien, esa oración, es eso que nosotros tenemos en nuestro corazón, nos va a estorbar al momento de ir a la presencia de Dios. ¿Verdad? Amén, así es. Dice que se vuelve orgullosa. ¿Por qué? Yo conozco en esta iglesia, aclarando, que hay personas que porque un hermano no le dio la mano, se fue de la iglesia. Aleluya. Se fue de la iglesia y dijo, no, es que de repente, yo le digo porque este es un testimonio que yo vi, solo porque un día estaba en la puerta y un hermano no lo quiso saludar, empezó a tener orgullo contra aquella persona. Y ya después, aunque le extendiera la mano, ya no se la daba. Y estaban sirviendo en la iglesia. Ambos estaban sirviendo en la iglesia. Pero como una raíz de amargura, un resentimiento hacia una persona solo porque no le dio la mano, a veces nos puede apartar del camino de Dios. Nos puede estancar para poder servir. Porque aunque uno venga a servir a Dios, pero si uno tiene algo contra aquel hermano, no estamos haciendo nada. Solo estamos viniendo a ocupar un espacio. Solo estamos viniendo a ocupar una silla. ¿Verdad? Entonces, el llamado es a perdonar. A perdonar para que Dios nos pueda perdonar. Porque aunque esa persona se retire de la iglesia y se vaya a congregar a otra iglesia, pero si su corazón está dañado, aunque vaya a otra iglesia, no va a haber un cambio. Va a seguir siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque el problema no es la iglesia, el problema no es el pastor, el problema está en nuestro corazón porque no hemos perdonado. Porque hemos dejado que el enemigo, el diablo, nos dañe el corazón. Si hay algo que el enemigo quiere no quiere matar a un cristiano, quiere contaminarlo de pecado. Porque un cristiano que anda de acuerdo a la palabra de Dios, si muere se va con Cristo. Pero una persona que anda con su corazón dañado, que anda con su corazón manchado, si no ha perdonado y muere, esa persona, yo no quiero juzgar, pero creo que se va para el infierno. ¿Por qué? Porque si hay algo que dice la palabra de Dios, es que nosotros tenemos que perdonar a aquellas personas que nos ofenden para que Dios nos pueda perdonar. Santo es Dios. Amén. Amén. Otra característica es, se pierde la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque una persona ya, desde el momento en que empieza a tener orgullo, contrista al Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo de Dios, tal vez de repente esa persona se gozaba cuando venía a la iglesia, se gozaba en la oración, se gozaba cuando estaba en las alabanzas, pero cuando empezó a tener orgullo, cuando empezó a tener aquello en su corazón, aquel resentimiento, ya después ni las manos quiere levantar, ya después ni aplaudir quiere. ¿Por qué? Porque el enemigo le ha robado la paz, le ha robado el gozo. Y aunque esté en la iglesia, ha perdido la comunión con Dios. Aunque escuche palabra, aunque lea la palabra por momentos, pero el Espíritu Santo de Dios se apartó. Ese Espíritu que es el que nos da vida a nosotros. Ese Espíritu se apaga y cuando menos acordamos hasta dejamos de venir a la iglesia. Ya después ya no es que ni se congregue en otra iglesia, sino que ya después es que hasta deja de congregarse. Hasta se aparta del todo del camino de Dios. ¿Por qué? Por una ofensa. Porque de repente, cuando estamos en el mundo también, sufrimos una traición. Y las traiciones, déjenme decirle que la traición no viene de una persona lejana que ni siquiera conocemos. ¿Viene de quién?
de los más cercanos que nosotros tenemos, de personas que son especiales en nuestras vidas, ya sea el papá, ya sea la mamá, ya sea la esposa, ya sean los hijos, ya sea de un hermano en la carne, pero la traición por eso es que duele. Y eso a veces es lo que más duele, cuando son de personas en quienes nosotros pusimos confianza, en la que nosotros a veces teníamos amor en aquella persona. Dice que te aleja, otra característica es que te aleja del propósito de Dios. ¿Por qué? Hay gente, o habemos muchos, que queremos que Dios nos use. Señor, yo quiero tocar la guitarra, Señor, yo quiero alabarte, yo quiero bendecirte. Pero tenemos dañado el corazón. Pero tenemos algo contra alguien que nos está impidiendo adorar a Dios como deberíamos. La palabra de Dios dice que aún cuando nosotros vengamos a depositar una ofrenda, pero si tenemos algo contra el hermano, dice, y nos acordamos cuando venimos a depositar la ofrenda, dice que aunque nosotros dejemos la ofrenda aquí, Dios no va a recibir esa ofrenda. ¿Por qué? Porque primero debemos de perdonar para luego venir a depositar esa ofrenda. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios lo que mira no es el dinero, no es la cantidad. Dios mira el corazón de la persona, y si el corazón está dañado, esa ofrenda no va a ser bien recibida. Tal vez aquí la recibiremos nosotros, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros venimos a dar el diezmo, la ofrenda, dice que hombres mortales la reciben aquí, más allí uno de quien se da testimonio. El dinero que usted venga a depositar va a ser usado aquí en la iglesia para todo lo que haga falta, pero no va a ser bien recibida para Dios, y lo que más queremos nosotros es agradar a Dios. Es que Dios nos vea con agrado. Aleluya. Entonces tenemos que evitar que ya vengamos del mundo con dañado el corazón, pero es tiempo de que nosotros podamos perdonar. Amen. Perdonar a aquel que nos hizo daño, sea que lo hizo consciente o sea que lo hizo de manera inconsciente, tenemos que perdonar. Para que nosotros podamos alcanzar misericordia también con Dios. Y vamos a ir a 2 Corintios 5, 17. Creo que es una palabra muy conocida que ya muchos se la saben hasta de memoria, pero vamos a leerla. 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. El resentimiento, el rencor, lo que en alguna vez te ofendieron, lo que alguna vez te dañaron, cuando una vez te traicionaron, ahora que somos nueva criatura, tenemos que perdonar. Tenemos que apartarnos de lo que en un momento Satanás quiso dañarnos. De todo aquel daño que nos causaron en algún momento. Tenemos que apartarnos de todo eso. Quiero contarles un testimonio acerca de lo que pasó en mi vida. Y es que hace aproximadamente unos 20 años, él estuvo como 4 años y medio aquí en Estados Unidos, y cuando él llegó, ya llegó, y él iba con la esperanza de estar con nosotros allá cuando llegó, pero ya mi mamá había tomado otra decisión, y era no seguir con él. Y esa fue una de las cosas que a mí me afectaron mucho, que dañaron mi corazón. Yo no, de repente, los culpé a ellos en un momento, porque yo necesitaba el amor de ambos, porque si bien es cierto, son las personas que uno más ama, uno quiere contar con el apoyo de los dos, pero ¿qué pasaba? Que yo estaba con mi mamá, y mi mamá me decía, no, es que ese viejo
No, que ese hombre tal por cual. No, que ese hombre, ¿por qué? Porque ella no conocía de Cristo. Ella lo que intentaba era dañar aún más el corazón de lo que nosotros ya estábamos dañados. Después me fui a vivir con un tiempo con mi papá. Mi papá no hablaba mal de mi mamá. Pero él dañaba mi corazón de otra forma. ¿En qué sentido? Yo sé que de repente yo no le pedía nada a él en cuanto a hablando herencia. Pero mi papá sabe que decía, lo que yo tengo son de mis hijos, los más chiquitos. Ustedes no tienen nada. Y ustedes no saben cuánto dañaba eso a mi corazón. Yo sentía que el mundo se me venía encima. Pero entonces yo aún no conocía de Dios. Pero yo recuerdo que yo venía y yo me iba a mi cuarto. Yo lloraba y lloraba. Y lloraba y lloraba y lloraba. Y yo decía, algún día yo me voy a graduar y voy a trabajar para poder tener mis propias cosas. Y no fue solo una vez que recibí esas palabras, fueron muchas veces. Pero yo decía, no, yo me voy a graduar y voy a trabajar y voy a hacer mi propia casa yo. Yo voy a comprar mi solar, yo voy a hacer la casa y yo me aferré tanto a eso. Después de un tiempo, mi papá incluso me dijo, no, si quieres irte para Estados Unidos yo te voy a ayudar. Pero cuando yo se lo pedí no me quiso ayudar. Entonces yo dije, no, ya mis decisiones son diferentes. Yo no voy a hacer lo que ellos me digan. Ya dejé yo de honrarlos a ellos. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba dañado en mi corazón. Ellos me decían una cosa y yo hacía lo otro. Yo hacía lo contrario de lo que ellos me decían. Porque eso es lo que hace un corazón muchas veces dañado. Un corazón amargado, un corazón con resentimiento. Que no quiere escuchar la voz de aquella persona que nos dañaron, porque no es fácil perdonar. Y más cuando una persona cree que no ha ofendido, cree que no ha dañado a otra persona, es aún más difícil. ¿Por qué? Porque usted nunca va a recibir unas palabras de decirle, oye, te pido perdón. Perdón porque te ofendí, perdón porque te dañé. Allí es uno que tiene que pedirle a Dios sabiduría, entendimiento, y uno ya cuando viene el camino de Dios, uno sabe que hay algo en contra de aquella persona y uno sabe que tiene que perdonar. Aleluya, santo es Dios. Y Dios toca el corazón de uno. Porque la palabra de Dios dice que de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Guarda tu corazón del resentimiento, guarda tu corazón de la amargura, guarda tu corazón de una traición de lo que te hicieron en algún momento. Después de un tiempo, yo sabía que yo necesitaba el perdón. Y yo pude perdonar a mi papá, tal vez no en el sentido de decirle, papá, te perdono por lo que me hiciste. No lo hice de esa manera, pero sí en mi corazón propuse no seguir con aquello en mi corazón. Yo me liberé de aquello. Nunca escuché a mi papá decir, oye hijo, ¿sabes qué? Yo te amo. Yo te quiero. Nunca escuché eso decir de mi papá. Pero un día estaba cumpliendo años él. Y yo me acuerdo que yo lo llamé. Y después de felicitarlo, porque yo siempre tenía comunión con él o comunicación. Después de felicitarlo, yo le dije, ¿sabes qué, papá? Yo te amo. Y fueron duros para mí decir esas palabras. ¿Por qué? Porque una persona que aunque era mi padre me había dañado, me había rechazado, me había ofendido muchas veces. ¿Y sabe qué pasó? Que mi papá se puso a llorar también. Aleluya. Porque de repente él sintió en su corazón que esas palabras eran verdaderas que yo le decía. Que aunque él de repente no sentía en su corazón o tenía dureza en su corazón de pedir perdón, él se puso a llorar y ¿sabe qué? Me contó que después de la separación de mi mamá con él, para él fue duro. Y una de las personas que se fue con él después de que se separó el hogar, la única persona que se fue con él, fui yo. De 6 hijos que tenía él, solamente yo lo seguí. Y él me dijo, si hay una de las cosas que yo encontré razón para seguir viviendo, fuiste tú.
que él se quiso quitar la vida. Porque no es fácil muchas veces recibir una traición. ¿Por qué? Porque hay dolor en el corazón. Hay resentimiento. Y si le digo esto que me da, que me mira, que me salen lágrimas, es porque hasta cierto punto yo me gozo de lo que Dios hace con nosotros. Y no lloro por amargura, sino porque Dios me liberó de ahí donde yo estaba. Porque no fue fácil para mí perdonar. No es fácil perdonar. Más cuando alguien, como les digo, no es que sale de la boca de aquella persona de pedirte perdón, sino que salga de tu boca de decir, te perdono. Aleluya. Y con mi mamá, más allá de que siempre teníamos comunicación con ella, yo también tenía resentimiento con ella. Una, por haber dejado a mi papá. Y en segunda, porque el día que mi papá dijo, bueno, voy a dejarles esto, ahí se lo reparten entre todos ustedes. Y el único que quedó excluido de todo eso, ya sabrán quién fue. Fui yo. Y me sentí tan triste. Porque dije yo, ¿por qué? Yo no he sido un hijo malo. Yo he sido un hijo bueno. Que si a mí me decían, no, que vos no vas a salir, yo no salía. Mis otros hermanos ahí andaban tomando, mis otros hermanos andaban en fiesta. Mis otros hermanos, los que menos caso hacían, de los que menos honraban a ellos, eran a los que al final habían conseguido algo y yo nada. Pero pasado un tiempo, ya estando aquí en esta iglesia, recibí una palabra y yo pude decirle a mi mamá, aunque sea por videollamada, ¿sabe qué, mamá? Yo tengo esto contra ti. Que tú hiciste esto, y a mí aún me duele en el corazón. Y en ese momento solo recuerdo que mi mamá me dijo, hijo, yo no lo sabía, yo te pido perdón por eso. Y ¿sabes qué? Yo aunque sea de lo que a mí me den del trabajo, de las prestaciones, yo te voy a dar algo. No, ¿sabes qué? Ya no lo quiero. Y no es porque había orgullo en mi corazón ya, sino porque ahora ya no lo necesito. Porque aún estando allá en Honduras, yo, gracias a Dios, yo pude comprar un solar y hacer 2 cuartos para vivir. Ahora, yo le digo, no se preocupe, ahora, y no lo digo por rechazarla a ella, no se preocupe, usted ahora agárreselo, no se preocupe, yo, para la gloria y la honra de Dios, Dios me tiene bendecido ahora. ¿Por qué? Porque en aquel momento sí necesité, Leo, y sí me dañaron el corazón, Leo, pero no se preocupe, ahora Dios me ha bendecido y ahora yo puedo más bien bendecirla a usted. Yo puedo darle algo más bien de lo que... ¿Verdad? Porque, ¿qué dije yo cuando había venido acá? Porque aún traía resentimiento. Me dijeron una vez mis hermanos, fíjate que hay que mandarle dinero a mi mamá. No, Leo, yo vengo por lo mío. Si acaso me sobra, yo les voy a mandar algo, pero de ahí de lo contrario, no. ¿Por qué? Porque muchas veces eso pasa con nosotros. Cuando tenemos dañado el corazón, aún estando en la iglesia, podemos estar con el corazón dañado. Aleluya. Podemos seguir aún sintiendo resentimiento con aquellas personas que nos aman. Aleluya. ¿Verdad? Porque no es que no nos amen. Simplemente a veces actúan y no conforme al propósito de Dios o al llamado de Dios. ¿Verdad? Y vamos a ir a Mateo 18, 23, 35 para seguir avanzando. Así que ahora ya puede que sea que llame mi papá o en cualquier momento. ¿Sabe qué? Me dice, hijo, ya cuando estamos terminando la llamada, los quiero mucho. Cuídese, ahorre y pues espero verlo pronto, me dice. ¿Verdad? Mateo 18, 23 al 35. Dice,
Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo. Aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía, ¿cuánto? 100 denarios. ¿Y cuánto le habían sido perdonados a él? 10,000 talentos, ¿verdad? Y haciendo de él, le rogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole, su señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también hacer misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada hermano sus ofensas. ¿Verdad? Amén. Este hombre, este siervo, dice que le debía a su señor, le debía 10,000 talentos. Y empezó a rogarle, a decirle: ten misericordia, ten paciencia de mí, yo te pagaré lo que me debes. Y aquel hombre dice que la intención era venderlo a él como esclavo, venderle a su esposa y también a sus hijos para que pudiese pagar la deuda de aquel hombre. Pero este señor, dice, este hombre, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero este hombre, al haber sido perdonado la deuda de él, al salir de aquel lugar, de aquella casa, dice que encontró a una de las personas que le debía a él también. Y ese hombre dice que le debía 100 denarios. Y le dijo que le pagase. Y le empezó a decirle, a pedirle misericordia, que tuviera paciencia de él también, que él iba a pagar. ¿Y sabe qué le dijo a este hombre? No, ¿cuál? Yo no te voy a aceptar, paja, como dicen en Honduras. Y dice que vino y lo echó a la cárcel. Después de que había sido perdonado. Después de que le habían perdonado una gran deuda. Asimismo, a nosotros, Dios ya nos perdonó nuestros pecados. Pero nosotros a veces no somos dignos de perdonar a alguien una ofensa que nos hizo. De alguien que nos hirió. De alguien que nos hizo daño. No somos capaces de perdonarle. Pero dice que si nosotros no perdonamos, aunque Dios nos haya perdonado, pero si nosotros no perdonamos, aquel que nos hizo daño a nosotros, Dios no nos perdonará de hoy en adelante. ¿Verdad? Así que tenemos que sanar nuestro corazón. Tenemos que limpiar aquello que nos hace daño a nosotros. Dice, quien necesita el perdón eres tú, no aquella persona que te dañó, ¿verdad? Así como les decía yo al principio, que quien necesita el perdón para que nosotros podamos vivir una vida en plenitud, una vida en gozo, somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que perdonar. Somos nosotros los que queremos estar bien delante de Dios. Somos nosotros los que queremos alcanzar la misericordia de Dios. Somos nosotros los que queremos tener paz, una vida en paz, una vida victoriosa, una vida gloriosa. Tenemos que perdonar nosotros, ¿verdad? Así que lo que el enemigo quiso hacer una vez en mi vida, Dios lo usó para bien. Porque la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Lo que el enemigo quiso usar para destruirme, Dios lo usó para glorificar
para glorificarse Él. Porque ¿sabe qué? Una de las cosas que yo tengo ahora en mi mente y en mi corazón, que aunque mis papás hayan hecho lo que hayan hecho, porque ellos se divorciaron, mis hermanos también se han divorciado, yo he decidido en mi corazón, ¿verdad? Y también depende de mi esposa, porque también mi esposa viene de una familia donde la maldición del divorcio los ha alcanzado. Pero nosotros hemos decidido cortar esa maldición, ¿verdad? Porque depende de nosotros cortar esa maldición. Porque también ella viene de un hogar que fue destruido por el enemigo. Pero nosotros hemos decidido en nuestro corazón cortar esa maldición. Por eso, porque aunque el enemigo haya querido usar lo que haya usado para dañar nuestro corazón, Dios lo ha usado para bien. ¿Por qué? Porque ahora nosotros le hemos puesto amor al matrimonio. Nos hemos puesto primero a Dios en primer lugar. Si hay algo de la cosa que yo le dije a mi esposa cuando yo me iba a casar es: yo te quiero y te amo a ti, pero yo quiero que quien esté en primer lugar en mi vida sea Dios. Yo quiero amar más a Dios que a ti. ¿Cómo está eso?, me dijo. Yo quiero que me ames a mí por encima de cualquier persona, aún hasta de Dios, no. Porque si yo amo a Dios, sea como venga el problema, o sea lo que venga, ya puede venir la mujer como quiera venir, le digo yo, y yo la voy a rechazar porque mi amor va a estar puesto en Dios. Pero si yo te amo a ti, le digo, ese amor un día se va a acabar. Ese amor un día se va a desvanecer. Y de repente te voy a fallar, le digo. Entonces yo lo que voy a hacer es poner mi amor en Dios primero para que lo demás pueda fluir de la mejor manera, le digo. Así que lo que el enemigo quiso usar en un tiempo, bien en nuestro matrimonio. Así que, hermanos, la salvación es individual y nosotros tenemos que pelear por esa salvación. Perdonar a los que nos maldicen, a los que nos hacen daño, ¿verdad? Porque dice que si nosotros no perdonamos a los hombres, Dios tampoco no nos perdonará a nosotros, ¿verdad? Perdona antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Porque hay gente que deja todo para mañana. No es que yo mañana le voy a pedir perdón, hoy no me siento bien todavía. Hay muchas personas en el cementerio que dijeron que algún día iban a perdonar. Y se fueron sin poder perdonar a alguien. Se fueron sin poder perdonar al papá. Se fueron sin poder perdonar a la mamá. Se fueron sin poder perdonar a alguien que les hizo daño. Así que no esperemos a que nos sorprenda la muerte para poder pedir perdón. Si hoy esta palabra cayó en su corazón, que aunque alguien no venga a pedirle perdón, usted pueda perdonar, pueda ser libre de eso. Aleluya. Porque nosotros nos hacemos esclavos del pecado, nos hacemos esclavos de la amargura, del resentimiento cuando nosotros no perdonamos. Así que esta es la enseñanza que les traje en esta noche, y me disculpo si pues me trabé en algunas palabras, pero es que los nervios muchas veces a uno lo atacan, y no era que yo quería venir a dar pesar o lástima que vieran que cómo me ha ido en mi vida o que cuánto he sufrido, no, sino que para que la gloria y la honra de Dios, o para que Dios sea glorificado, es que yo les cuento este testimonio. Así que, hermanos, les bendigo en el amor de Cristo y que sean bendecidos. Amén.